Con los directores de los dos periódicos especializados en materia económico-financiera en nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, del Economista. Encantado. Muchísimas gracias, Enrique Quintana, del día. Financiero, por acompañarnos. A ver, por un lado aparecen datos con números rojos del INEGI, dice, comparando los dos trimestres, el primero de 2019, el último 2018, cayó la economía 0.2%, el IMSS dice el empleo baja 27% en las cifras de creación de empleos de un mes para otro. Por otro lado, el presidente dice, vamos mucho, muy bien, es la cita exacta, vamos mucho, muy bien. ¿Qué está pasando, Luis Miguel González? No vamos mucho, muy bien. En particular, el foco rojo más claro está en industria. La industria lleva ya 2 trimestres sin crecer y yo diría la joya de la corona en la industria es la que va peor, que es Pemex. Entonces yo diría, no hay manera de sostener que vamos muy bien. Del otro lado, lo cierto es que las cifras parecerían normales para un arranque sexenio. Si vemos, no el de Zedillo, si vemos Fox, Calderón, Peña Nieto. Normalmente estamos muy cerca de cero. ¿Qué es lo que es atípico? El gasto público está en niveles mínimos, tanto por el lado de gasto corriente como en inversión. Yo diría que me preocupa a mí la inversión pública y la ausencia de programas que tradicionalmente generaban vínculos con sector privado. Estoy pensando en la desaparición del CPTM, el INADEM, y la banca de desarrollo no termina de arrancar. Entonces, en ese sentido, el problema no es la estadística propiamente, sino muchos programas públicos que no han dado señales de vida. Lo que determina si una economía crece o no es la inversión. Y la inversión es pública y privada. La inversión pública en el primer trimestre cayó 13%, o sea, se desplomó. No habíamos visto una caída en el arranque de un sexenio de este tamaño. Siempre se frena, pero ahora se desplomó. Y la inversión privada depende de la confianza, depende de que los inversionistas reciban las señales que les permitan apostar sus recursos a nuevos proyectos, al desarrollo de plantas, construcción de infraestructura, etcétera. Y no hay confianza. Esa combinación de una inversión pública que se viene cayendo y una falta de confianza de la inversión privada, creo que explica que estemos en el peor arranque de sexenio desde Ernesto Zedillo. Ahora, ¿dónde identificamos las inercias de lo que ya traíamos, por ejemplo, sector industrial, es una herencia, y dónde la responsabilidad de esta administración en el bajo desempeño económico? No hay una línea tan clara. Lo que podemos marcar, y es en lo cualitativo, ciertos procesos. Claramente la cancelación del aeropuerto marca un antes y un después en la relación con los empresarios, el tema de confianza. La suspensión de las subastas petroleras marcan también un hito. Y yo diría, hay una parte que sí es coyuntura, que está ocurriendo este trimestre, que no necesariamente es permanente. Pienso, por ejemplo, la guerra del Huachicol, que generó una disrupción de la actividad en el occidente, Bajío y occidente, la propia agresión de Trump que se traduce en disrupciones en la frontera compartida. Entonces yo diría que los antes y después están básicamente en aeropuerto, está por supuesto en petróleo y en una retórica que ha terminado por enfriar al sector privado. Digamos, la inercia de crecimiento o de mantenimiento de la inversión privada se detuvo y hay que volverle a echar a andar. O sea, venía mal, se puso peor. Sí. ¿Tú cómo lo ves, En pocas palabras. Yo agregaría lo que dice Luis Miguel, el tema del sector petrolero. Venía cayendo, pero se nos ha acelerado la caída. Sí se logró parar, pero en 1.600.000 barriles, a menos de la mitad de lo que llegamos a tener no hace mucho tiempo. Y un factor que acaba de surgir, que es la cancelación de las zonas económicas especiales. Había ya por lo menos inversiones previstas de alrededor de 7,000 millones de dólares. Al final, la cancelación de las zonas económicas especiales puede tener un impacto peor que el del aeropuerto. Es decir, estas señales, el problema es que cuando se juntan, pues hacen un revoltijo, una masa crítica que nos hace temer no por el trimestre que tuvo resultados muy malos, sino por el año completo. ¿Le ven motores al 4% que promete de promedio y al 6% para el último año? ¿Le ven algún motor de crecimiento económico, algo que genere que se pueda realmente alcanzar ese crecimiento? A partir de lo que tenemos, no. Se necesitaría replantear algunas cosas de política económica. Una cosa que yo extraño dentro de la propia retórica de la 4T ha sido política industrial.
Se hablaba de que venía de regreso la política industrial, pero lo cierto es que no aparece. Lo que tenemos no puede llamarse política industrial porque tenemos por un lado una retórica nacionalista de vamos a apoyar a los empresarios, vamos a trabajar con ellos, pero en la realidad tenemos políticas que son todo lo contrario. Hay aceleradores y hay frenos. El acelerador es que creo que el gasto público va a normalizarse. Esto ocurre en los arranques de sexenio, esta vez fue peor, pero me parece que para el segundo semestre va a empezar a componerse. Pero hay frenos. La incertidumbre derivada de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. En la medida que pasen los meses y no haya ratificación por parte de Estados Unidos, otra vez ese elemento de incertidumbre va a brotar y va a ser un factor que afecte a la economía. Ahora, el presidente López Obrador ha dicho dos cosas para defender que le está yendo muy bien. La primera es el nivel del tipo de cambio. Lo veíamos hace un rato con Enrique. Dice, el tipo de cambio está re bien, eso es señal de que nos está yendo bien. La segunda que dice es, a ver, estamos haciendo un cambio de modelo económico. Entonces, pues, uno pensaría, tarda el ajuste y después va a agarrar vuelo. ¿Tiene pies y cabeza esto que está diciendo el presidente? En la parte de tipo de cambio, creo que sí refleja que los inversionistas financieros le siguen apostando a los activos financieros en México, a la compra de acciones, a la compra de bonos del gobierno, en parte porque se paga muy bien, se paga más de 8%, en algunos casos cerca de 9%, cuando en el mundo se paga 1 o 2%, pues esto ha sido un gran atractivo y sigue llegando inversión financiera, no inversión productiva. Y el tema del cambio de modelo, pues yo todavía no lo veo claro ni para dónde. Ahí tengo dudas de que en algún momento vaya a haber la energía y la claridad para dar el volantazo y decir, este es el modelo y por aquí va el crecimiento. ¿Hasta ahora tú ves un presidente económicamente neoliberal? En la parte de manejo de finanzas públicas, absolutamente neoliberal, ortodoxo al 100%. Tipo de cambio y modelo. El tipo de cambio, añadiendo a lo que decía Enrique, yo destacaría una cosa. El problema con atraer este tipo de inversión, número uno, es que vuelve muy cara la inversión productiva. Tener tasas de interés de 8% o más como referencia hace muy caro tener dinero para producir. Y del otro lado, aumenta la dependencia al capital especulativo. Hasta ahora todo ha salido bien, se ha acomodado, pero simplemente le estamos poniendo más carga al edificio. Y en cualquier brecha, en cualquier racha de incertidumbre, esto que ahora es una ventaja puede ser un problema. El caso del modelo económico, yo diría que lo que tenemos por el momento son piezas del rompecabezas, pero no el rompecabezas armado. ¿Qué piezas sí tenemos? Un mensaje de crecimiento o de apoyo a la zona sur-sureste, que creo que no solo es económicamente viable, sino socialmente necesario. Vemos la reforma laboral, que yo diría que es probablemente el elemento más claro de política económica de la 4T. Es una reforma que pretende rebalancear capital y trabajo, digamos, darle más peso a los trabajadores, más fuerza. Y del otro lado, coincido completamente con Enrique, lo que tiene que ver con finanzas públicas, afortunadamente sigue siendo bastante ortodoxo. Creo que ahí no hay margen para ser creativos, no hay más que equilibrios y responsabilidad. ¿Pero no ven alguna tentación de poder provocar un crecimiento artificial para dar los números, aunque cuesten estabilidad macroeconómica? Hasta ahora yo no lo veo, al contrario, creo que ha sido extremadamente rígido. Yo no estaría tan contento con esta ortodoxia, creo que se les ha pasado la mano. Por ejemplo, la falta de desembolso de gasto en el sector salud, pues ya generó un problema mayúsculo. Vamos a verlo en otros sectores, en el campo, vamos a verlo en el sector energético. Creo que hay un freno excesivo en el gasto en este momento. Y por los personajes que están ahí, por el secretario Ursúa y el equipo hacendario, no veo, tendría que irse este equipo para que hubiera una señal de que se va a hacer un uso del gasto público para generar crecimiento artificial. Yo añadiría, efectivamente, yo me refería, el equilibrio como objetivo me parece que es correcto. La manera en que se está buscando el equilibrio, ¿qué tenemos ahorita? Está cayendo la recaudación, en particular los ingresos petroleros, y la respuesta es cerramos la llave del gasto. Hay un concepto que se acuñó mucho en Europa en 2008-2009 que era austericidio. La austeridad puede ser una virtud en lo personal. Como política pública permanente puede ser más un problema que parte de la solución. El presidente siempre
pide a los analistas financieros que incorporen el factor corrupción en sus análisis. Dice, nosotros no somos un gobierno corrupto y eso va a ser también un motor económico. ¿Qué piensan de esto? Lo va a hacer, creo que tiene razón, es un elemento que debe incorporarse en los análisis que se hacen de las perspectivas, pero, por ejemplo, el factor corrupción significaba 500,000 millones de pesos en los análisis previos al arranque de esta administración, 500,000 al año. Pues no sabemos dónde quedaron. Sí, o sea, decía el presidente que había ahí 500,000 millones de pesos que iban a recuperarse. Que con eso se financiaría todo. En el Plan Nacional de Desarrollo dice, como vamos a hacer un gobierno honesto, no va a haber corrupción, entonces la asignación de los recursos a los contratos que se hagan van a ser más eficientes. Tiene razón, pero eso no alcanza en ningún caso para convertirse en el motor que mueva la economía. En todo caso, ayuda, mejora, pero no es suficiente. El combate a la corrupción es una buena señal para los economistas, para los empresarios. Es muy claro, por ejemplo, que significa un impuesto adicional en algunos casos en las licitaciones, es decir, cuánto se paga por conseguir un contrato. Entonces, claramente eso abarata o hace más eficiente la economía. Coincido, no es suficiente, en particular porque si solo tenemos el combate a la corrupción, en algunos casos no acompañado de eficiencia o de una forma más eficiente de tomar decisiones, una cosa compensa a la otra. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno del presidente López Obrador para que mejore la cosa, para que realmente se pudieran conseguir tasas altas de crecimiento? No sé si 4% promedio, pero sí algo mejor de lo que hemos visto. ¿Qué tendría que hacer? Está muy simple, me parece, no es gran ciencia. Es gastar bien. O sea, tiene que soltar el gasto, lleva 65,000 millones de subejercicio. En 3 meses, a este ritmo, pues vamos a terminar con más de 200,000 millones de subejercicio en este año. Hay que gastar bien e invertir y generar confianza. ¿Qué implica generar confianza? Bueno, sentar a los empresarios, a los inversionistas y decirles, miren, las reglas del juego son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo las ven? ¿O qué me sugieren para que ustedes comprometan sus recursos? Esto se va también a trasladar al consumidor. El consumidor está dejando de gastar por desconfianza. Entonces, generar confianza es el factor clave para recuperar la economía. Dice Enrique, es muy fácil. Yo creo que es complicadísimo generar confianza en este punto. Creo que es necesario activar inversión pública. Creo que es necesario mandar un mensaje de rectificación en alguno de los temas en los que parece que frente a su público, frente a su audiencia, el presidente dice, para que vean que no me equivoco, doblo la apuesta. Yo diría, una señal de matiz en algunos de los temas sería sano, y tengo la impresión que lo que sí vamos a ver que es posible es un diseño de política industrial que de alguna manera exprese lo que es un gobierno diferente. Hay que reconocer, es cierto que estos años que pasaron, los 36 años, la política industrial no fue lo suficientemente enfática. A un país como México le hace falta, yo diría, una política industrial, sobre todo una política real de apoyo a pymes. No tenemos una política que alcance a llegar a pymes, que no sea clientelar, que efectivamente los suba al barco del progreso. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Gracias a los dos. Muchas gracias, Enrique Quintana, director de El Financiero, y a Luis Miguel González, director de El Economista, los directores de los dos periódicos especializados en materia económico-financiera en nuestro país. Oiga,